Gina María Ruiz, una carrera entre el triunfo y el dolor. Gina Ruiz nació en San Juan de la Maguana una mañana lluviosa del 12 de febrero de 1982. Hija de los señores Mario Isaías Ruiz Batista y Adelfina Solís. Gina Ruiz es la menor de 4 hermanos, 2 varones y 2 hembras, en una familia humilde y de valores cristianos. Desde temprana edad, Gina cultivó el espíritu competitivo que le empujaba a medirse y tratar de superar a otros niños de su entorno en las actividades que realizaban. Su primer amor por el taekwondo lo sintió a la edad de los 6 años, cuando en 1988 se inaugura en el Liceo Secundario Pedro Enríquez Ureña de su ciudad natal, San Juan de la Maguana, una escuela de artes marciales que, entre otros, impartía taekwondo. Para aquel entonces se desató en su comunidad una fiebre por la práctica de las artes marciales, y Gina soñaba con practicar al ver a los niños de su barrio desfilar hacia la escuela con sus blancos uniformes. Pero su ingreso a practicar taekwondo debió esperar un poco más. Aunque sus 2 hermanos mayores practicaban taekwondo en la citada escuela, a Gina no se lo permitían, por su edad y por ser niña. Un año más tarde, en 1989, llegaría su anhelado momento, cuando la escuela de taekwondo decide abrir sus puertas a las niñas. Describe Gina su primer día de práctica de taekwondo como uno de los más felices de su vida. Desde sus primeros pasos en taekwondo, instruida por el profesor José Manuel Tejada, Gina puso disciplina, pasión y corazón a lo que hacía, ayudándole esto a explotar a plenitud las excepcionales habilidades que poseía. A los 10 años, Gina tuvo que enfrentar una prohibición por parte de sus padres al aprendizaje de su amado taekwondo, debido a que la fiebre por las artes marciales disminuyó, y como muchos otros niños, sus 2 hermanos, que le servían como excusa y soporte para que sus padres la dejaran entrenar, abandonaron la práctica del deporte. Gina inició una guerra con sus padres por la práctica del taekwondo, quienes no veían prudente que ella fuera sola a los entrenamientos. Para ese entonces ostentaba el cinturón verde y se sentía muy ilusionada de que pronto tomaría examen para cinturón azul, además de que pronto participaría en su primera competencia. En el 1992, Gina participa como espectadora de los Juegos Nacionales de San Juan, sin imaginarse que 5 años más tarde sería parte del equipo representativo de su región, y siendo además protagonista en un evento de esa magnitud. La negativa de sus padres no sería un obstáculo para que Gina continuara con la práctica de su deporte, ya que, afortunadamente para ella, en el colegio donde estudiaba, improvisaron una escuela de taekwondo dirigida por el maestro Alejandro Bautista, un retirado miembro de la selección dominicana de este deporte. Hoy en día, el Tallita, como se le conoce al profesor Alejandro en el ámbito del taekwondo, es una gloria de este deporte, encontrándose entre los exaltados al Salón de la Fama de Deportes de Combate. Gina, aprovechando la oportunidad que se le presentó de practicar taekwondo en su colegio, se llevaba a escondida en su mochila de la escuela su uniforme de taekwondo para quedarse a practicar después de clase a escondida de sus padres. Pero su madre, siguiendo su instinto maternal, no tardó en darse cuenta de que su niña escondía algo, y es así como se percató del secreto que Gina guardaba. Después de mucho tratar de persuadirla para que dejara de practicar y evitar una situación familiar desagradable con su padre, la madre cede al ímpetu y pasión que sentía Gina por el taekwondo. Y con la complicidad de su madre, Gina continúa la práctica del taekwondo, pero con la condición
de que tenía que llegar a casa antes que su padre. Tras un año practicando a escondidas de sus padres, una tarde lluviosa, todo se complicó. Antes de finalizar la práctica, se inició un estruendoso aguacero. El cielo parecía que se quería abrir. La lluvia era incesante. Gina no pudo regresar a tiempo para estar en casa antes que su padre. El padre de Gina, que no conocía del affair de su hija con el taekwondo, al llegar a la casa y no encontrar a su hija, se asustó debido al temporal y empezó a preocuparse. Su padre debió enterarse del secreto de Gina. Esto desencadenó un caudal de emociones en el patriarca familiar, quien solo articuló un escueto pero rotundo "no más". Ese incidente frustró los planes de Gina y con dolor debió suspender las prácticas de su amado deporte por un largo periodo. Durante el tiempo sin practicar taekwondo, Gina arribó a la adolescencia. Y con esto llega la rebeldía típica de la edad. Esa rebeldía, Gina la dirigió a su padre, quien entendía que ella debía practicar un deporte de niñas, pero el corazón de Gina solo sentía pasión por el taekwondo. Gina llegó a convertirse en una adolescente sedentaria y a sus 14 años ya había desarrollado obesidad. Desafortunadamente, el 28 de julio de 1996, el padre de Gina fallece, víctima de afecciones de salud relacionadas con su corazón. El 1 de noviembre de 1996, 2 años después de haber suspendido sus clases de taekwondo, Gina regresa a practicar, tras acudir al estadio Hermano Suárez de San Juan de la Maguana. Allí inició esta vez con un atleta retirado de la selección dominicana de taekwondo, el maestro Dalton Pérez, quien además llega a ser un reconocido dirigente de taekwondo de la República Dominicana. En esa instalación deportiva se reunía el equipo de San Juan, que participaría en el clasificatorio regional para seleccionar el equipo que representaría a la región sur en los Juegos Nacionales de Mao 97. Al entrar al recinto deportivo, Gina se sorprendió al ver que entre las atletas se encontraban sus amigas de infancia, Doris Martínez, Belkis Valenzuela, Belkis Galva y Dinangelis Furcal. Atletas estas que más adelante, junto a ella, serían parte de la historia del taekwondo dominicano. Su emoción fue inconmensurable y su corazón latía más aprisa que de costumbre. Su emoción la llevó a pedirle al maestro Dalton Pérez, quien aún no la conocía, que por favor le permitiera practicar, pero Gina debió enfrentar una pequeña dificultad. La práctica a la que pretendía entrar Gina no era para novatos, y el maestro Dalton Pérez la remitió a una práctica para principiantes, que para ese entonces era conducida por el profesor Edgar Andújar. Gina no se sentía parte de los nuevos practicantes, ya que era portadora de un cinturón verde, pero las condiciones físicas que poseía en ese momento, tras 2 años de inactividad y sedentarismo, requerían un reinicio. En su ímpetu competitivo, Gina se propuso llegar al mismo nivel que las demás atletas y así poder ir al clasificatorio. Para lograr su objetivo, en las mañanas antes de ir al colegio, Gina realizaba preparación física con el equipo que representaría a San Juan en el clasificatorio, y en las tardes, luego del colegio, practicaba con el profesor Edgar para afinar las técnicas. A los pocos meses, Gina ya había bajado de peso, había recuperado sus habilidades, elasticidad y resistencia. Aprovechando que ya había recuperado su forma física, le vuelve a pedir al maestro Dalton Pérez que la aceptara como parte del equipo. En ese punto, ya no había razones para negarle su ingreso, y Gina entonces fue aceptada para entrenar con el equipo representativo de San Juan. En su primera práctica,
el maestro Nasiri Pérez, exitoso entrenador del equipo de taekwondo del Ejército de la República Dominicana, pero que para ese entonces era atleta de la selección dominicana de taekwondo, luego de ver el empeño y dedicación de Gina, le dijo: tú vas a ser campeona. Esas palabras calaron hondo en el corazón de esa niña, que empezó a soñar, y aunque lo veía muy lejos, le creyó, y desde ese entonces entrenaba pensando en la campeona en la que quería convertirse. Meses más tarde, Gina fue seleccionada para participar en las eliminatorias de la región sur, celebradas en la ciudad de San Cristóbal, que otorgaría cupos para participar representando a la región sur en los Juegos Nacionales de Mao de 1997. Gina obtuvo el primer lugar en las eliminatorias de San Cristóbal y pudo representar su región en los Juegos Nacionales de Mao en la categoría pesada de más de 84 kilogramos. Gina participó en los Juegos Nacionales de Mao de 1997 y le otorgó a la región sur la medalla de oro, dando inicio así a una meteórica carrera deportiva en taekwondo. Gina Ruiz, junto a los demás medallistas de oro de los Juegos, entre los que se encontraban varios compañeros suyos del equipo de San Juan, fue invitada a entrenar los fines de semana en Santo Domingo, haciéndola elegible para formar parte del equipo nacional que representaría a la República Dominicana en el próximo evento internacional a realizarse en Puerto Rico, el Campeonato de Taekwondo del Caribe. Los maestros Osvaldo García, entrenador nacional dominicano, junto a Bernardo Mesa, Tony, técnico, preparador físico cubano, se ocupaban de realizar las evaluaciones y medir las capacidades de los atletas para determinar cuán listos se encontraban para pertenecer al selecto grupo de taekwondoístas. Gina, junto a sus compañeros, se embarcó en un arduo proceso de entrenamiento, consistente en 2 prácticas diarias en su ciudad, de lunes a jueves. Los fines de semana iniciaban los viernes con una práctica en la mañana en San Juan de la Maguana y una en la noche en Santo Domingo con el selectivo nacional, seguido de los sábados con 2 prácticas, una en la mañana y una en la noche, y finalizando los domingos con un tope de control en la mañana que otorgaba puntos para formar parte del seleccionado nacional. De ahí partían de nuevo hacia San Juan para reiniciar la rutina el lunes en la mañana. Gina y sus compañeros eran atletas de escasos recursos y el maestro Dalton Pérez, su entrenador, lo trasladaba cada semana desde San Juan hacia Santo Domingo, y luego de finalizado el programa de entrenamiento de fin de semana, los regresaba a San Juan utilizando su propio vehículo y recursos. Al terminar esa especie de campamento de entrenamiento, Gina finalmente estuvo entre los elegidos para formar parte del selectivo nacional y representar a la República Dominicana en el Campeonato del Caribe en Caguas, Puerto Rico. Gina debía trasladarse de manera definitiva a Santo Domingo y concentrarse junto a los demás miembros de la selección nacional para recibir el mismo entrenamiento. Esto significaba que la joven Gina debía alejarse por largas temporadas del seno familiar, suspendiendo rutinas de estudio y deberes de su niñez. Pero la selección de Gina para conformar el equipo nacional dominicano venía acompañado de un paquete de beneficios que fueron puestos sobre la mesa a la consideración de su madre. Así que, mediante misiva enviada a su madre, la Federación Dominicana de Taekwondo proponía hospedar a Gina en la Villa Olímpica, cambio a una escuela en Santo Domingo, y la garantía de que al finalizar sus estudios escolares, Gina podía continuar con sus estudios universitarios en la universidad de su elección, con una beca completa y garantizada hasta finalizar sus estudios. Su madre, pensando en el futuro de su hija y en la posibilidad de que Gina pudiera obtener los estudios que ella no le podía garantizar,
aceptó sin titubeo y de esa manera Gina ingresaba oficialmente a la selección dominicana de Taekwondo. Dato interesante, para el cuarto campeonato de Taekwondo del Caribe, celebrado en Caguas, Puerto Rico, Gina se estrenaría como atleta internacional representando a la República Dominicana. Pero Gina no se imaginaba aún representando al país en aguas extranjeras. De todos modos, le insistía a su madre que le expidiera su pasaporte porque irían a Puerto Rico. Su madre, escéptica, veía el viaje como algo imposible. Solo estaba enfocada en la oportunidad que estaba recibiendo Gina en su futuro como profesional. Hasta que llegó el momento de solicitar la visa y ella no tenía en sus manos el pasaporte. Pero no solo Gina, sus demás compañeros de San Juan pasaban por la misma situación. Es entonces cuando el maestro Dalton Pérez entra al rescate nuevamente y de manera express y con recursos propios lleva a todos los atletas a expedir su pasaporte y así poder aplicar por la visa americana. El resultado para Gina en ese cuarto campeonato de Taekwondo del Caribe, Caguas 97, fue la medalla de oro en la categoría pesada de más de 80 kilogramos. Así inició Gina con el mejor de los resultados su carrera internacional de Taekwondo. Tras los resultados, Gina además fue seleccionada Atleta Femenina Revelación del Año. Arribamos a 1998 y atrás había quedado la etapa de los inicios. Gina era una atleta de alto perfil en la selección dominicana de Taekwondo. En ese año, Venezuela era el epicentro del deporte latinoamericano. Allí, entre el 8 y el 22 de agosto, se realizarían los 18º Juegos Centroamericanos y del Caribe en la ciudad de Maracaibo. A pesar de la experiencia ganada en el año anterior, Gina se enfrentaba a otros retos que jamás había experimentado, sus primeros Juegos Multideportivos. Gina se encontraba apenas al inicio de su primer ciclo olímpico. Debido a los entrenamientos, Gina había bajado de peso y estaba en su peso natural de competencia, welter, 67 kilogramos, y se encontraba 2 categorías por debajo de la de heavyweight, donde se inició como atleta. Gina formó parte de la delegación dominicana en Maracaibo 98 y logró sumar puntos, obteniendo medalla de bronce, su primera medalla en su primera participación de Juegos Centroamericanos. Este triunfo de la dominicana le otorgó el pase directo a los siguientes Juegos Panamericanos, que serían en Winnipeg, Canadá. Para aquellos tiempos, México organizaba uno de los campeonatos abiertos más importantes de América, el Open de Acapulco. En este evento concurrían los atletas de potencias deportivas latinoamericanas, como Cuba y el propio México, y era una oportunidad para buscar fogueo con los mejores del orbe. El equipo dominicano se encontraba subiendo carga, ya que su enfoque era su participación en los próximos Juegos Panamericanos, y todos los torneos por venir tenían como objetivo obtener fogueo para este evento. En 1999, Gina participa por primera vez en el Open de Acapulco y obtiene la medalla de bronce en la categoría welter, 67 kilogramos. Poco tiempo después, en el mismo 1999, Gina también participa en el Campeonato Mundial de Alberta en Edmonton, Canadá. En este evento llegó hasta octavos de finales, pero sumó más experiencia y pudo conocer sus posibles contrincantes de Juegos Panamericanos. En este evento, Dominique Bouchard, la representante de Canadá, disputó la medalla de oro. Gina la observaba con admiración, hasta el punto de comentarle a su entrenador, el maestro Osvaldo: "Yo quiero competir como ella". Pero el futuro le tenía algo guardado a Gina con esa competidora. Si te está gustando este video,
no olvides darle like y suscríbete a nuestro canal. El 1999 fue un año cargado de eventos para el equipo dominicano. Cuando el año apenas llegaba a la mitad, del 23 de julio al 8 de agosto, Gina tendría otro de los retos más importantes de su vida hasta ese momento: su participación en los 13º Juegos Panamericanos Winnipeg 99. Gina, junto a los demás miembros del equipo, se encontraban en la mejor forma para estos juegos, pero la inexperiencia de Gina jugó en su contra. En Winnipeg 99, a Gina le tocó competir en la categoría Welter, 67 kilogramos. Durante el transcurrir del evento, Gina garantizó su pase a cuartos de finales con un bye, y su próxima contrincante era una competidora a la que Gina había enfrentado anteriormente y la había derrotado. Pero un exceso de confianza hizo que Gina descuidara su combate. Su contraparte aprovechó ese descuido, materializando los puntos que le darían el triunfo, dejando a Gina en medio del tatami con el deseo de obtener medalla en sus primeros Panam y con la sorpresa de ser derrotada en un combate que creía tener seguro. Tras el evento, Gina pasó por un proceso de trauma y decepción, pero llegaría el 2000 y Gina tendría una nueva oportunidad de medirse a nivel panamericano. En ese año se celebró el Campeonato Panamericano Oranjestad Aruba y Gina había dejado detrás el efecto traumatizante de su derrota en los Panams del 99. Gina representó nuevamente el equipo dominicano para este evento. Tras el éxito que había estado cultivando la República Dominicana en los diferentes eventos internacionales, el país se embarca en el proyecto de organizar su propio Open Internacional. Es así como en el año 2000 nace el Abierto Internacional Manatí, Santo Domingo, donde Gina obtiene medalla de oro. A pesar del éxito alcanzado por este evento, el país solo organizó 2 ediciones. Cuba siempre ha sido una potencia deportiva latinoamericana y el equipo de taekwondo cubano era uno de los más poderosos del continente. Por esa razón, el equipo dominicano de taekwondo acostumbraba a ir cada año a Cuba a realizar bases de entrenamiento y foguearse con el equipo que dominaba el medallero en cualquier evento en el que participaba, tanto masculino como en femenino. En el año 2000, Cuba celebró el Campeonato del Caribe La Habana. En dicho evento, Gina obtiene la medalla de oro. Más adelante, Gina participa en diferentes campeonatos abiertos y juegos, conquistando medalla en cada uno. A principios del 2002, Gina sufre la temible lesión de desgarro del ligamento cruzado y debió ser intervenida quirúrgicamente. En ese mismo año serían los Juegos Centroamericanos de San Salvador, en El Salvador, y todo lucía que Gina se los perdería. Gina debió pasarse la mitad del año en proceso de terapia y recuperación tras la cirugía por su lesión. Pero a pesar de no poder entrenar, Gina diariamente, después de sus sesiones de terapia de rehabilitación, se presentaba a los entrenamientos para estirar y no perder la conexión con los entrenamientos y su proceso. A mediados de año, Gina empieza a moverse suavemente y a patear con timidez, buscando confianza y adaptación. Increíblemente, poco tiempo después, Gina había recuperado la confianza en su pateo y se encontraba entrenando a la par con los demás miembros del equipo. Es por esa razón que Gina logra ser incluida en la delegación dominicana que asistiría a los 14º Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador, El Salvador. Durante el torneo de Taekwondo de San Salvador 2002, Gina estuvo a la altura de las circunstancias y llegó hasta la final del evento para discutir la medalla de oro contra la representante de México. Pero en ese combate se suscitó una situación inesperada por Gina. Durante un intercambio de pateos en el fragor del combate, Gina
se lastima la pierna que se había operado. En ese momento, el maestro Osvaldo García, su entrenador, la envía a finalizar el combate, pero manteniendo cuidado de su pierna, rehuyendo el combate si era necesario. Gina siguió las instrucciones de su entrenador y prácticamente entregó el combate. Sucede que en pocos meses llegaría el 2003 y Gina necesitaba estar a plenitud de sus condiciones para participar en los Juegos Panamericanos que serían en Santo Domingo. A pesar de la situación, Gina pierde el combate por 2 puntos y obtiene la medalla de plata. Con esta participación, Gina asegura la plaza para participar en los Juegos Panamericanos del año siguiente en Santo Domingo. Finalmente llegan los Juegos Panamericanos y Gina entra al selecto grupo de 8 atletas que serían los héroes encargados de llevar la gloria deportiva a los dominicanos. Y ahí está República Dominicana. La actuación más sobresaliente en toda la historia de los Juegos. República Dominicana, 10 medallas de oro, 12 de plata y 19 de bronce. Pero debido a las lesiones que había atravesado durante los años anteriores, las estimaciones no favorecían a Gina ni siquiera para llegar a discutir medalla. Y es que todo parecía restarle a Gina. Con baja estatura y peso para la categoría heavyweight, Gina Ruiz no tenía posibilidad de pasar del primer combate. Pero Gina estaba obligada a participar en los juegos, ya que ella era la titular de la categoría, la cual ganó con su medalla de plata en los Juegos Centroamericanos pasados. Y para ese entonces, la plaza obtenida por un atleta no era transferible. Y de esta manera, Gina llega a la contienda continental con una pobre evaluación. Pero como si las bajas probabilidades no fueran suficientes, en su primer combate, Gina debía enfrentar a una de las favoritas del evento y la favorita de su lado de la gráfica para llegar a discutir la final. Hablamos de la cubana Yordanka Pereira. Contra todo pronóstico, Gina venció a la representante de Cuba y pudo continuar en su camino hacia el podio. Pero el desafío de Gina estaba lejos de terminar. En el otro lado de la gráfica, la venezolana Adriana Carmona, que llegaba al evento como la favorita para llevarse la medalla de oro, había dispuesto de todas sus contrincantes. De esta manera, el escenario estaba servido para brindar a los asistentes un verdadero espectáculo de entrega, coraje y determinación. Gina estaba en la final. Era increíble que alcanzara ese objetivo y con cada prueba superada, Gina se crecía. El llegar hasta el punto de disputar medalla de oro no le restaba presión a Gina. Con cada obstáculo vencido, el siguiente se hace más difícil. La tensión y estrés sobre Gina se hacía mayor. Ella sabía contra quién se enfrentaba, pero además tenía a su gente en las gradas, mirándola competir por primera vez. Gina no quería perder ningún combate en su propio escenario. Quienes conocían a Adriana Carmona, la contrincante de Gina, afirmaban que esa mujer competía como un hombre, por la fuerza y agresividad que desplegaba en sus combates, además de la veteranía que la sustentaba con su tercer ciclo olímpico y un nada modesto palmarés. Las gradas del pabellón de combate del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte se encontraban colmadas de personas. Habían llegado autobuses llenos de fanáticos de su pueblo San Juan, que asistían al evento solo por ver a Gina competir. Compañeros de estudio de la universidad y sus profesores también estaban presentes para darle ánimo y apoyo a Gina. Pero a su vez, esto le generaba más estrés, ya que para Gina no resultaba agradable perder delante de su gente, así fuera disputando la medalla de oro.
Como resultado de sus anteriores combates, Gina había sufrido varias lesiones, sentía dolor y tenía varios hematomas. El nivel de estrés llevó a Gina a querer comunicarse con su madre, la cual se encontraba entre el público en las gradas, pero los atletas estaban aislados del exterior y solo personal autorizado podía entrar en contacto con ellos por asuntos de seguridad física y alimenticia, ya que las reglas antidoping son bastante estrictas en este tipo de eventos. Pero una llamada telefónica y una oración elevada por su madre cambió por completo el ánimo de Gina. Yo llamé a mi mamá en ese momento y le dije a mami, yo no puedo con esta carga, yo tengo miedo a perder, yo tengo miedo a... Y empecé a llorar y hablando con mi mamá me dice, vamos a hacer una oración. Y empezamos a orar por teléfono porque no dejaban que se acercaran los familiares por el tema del doping y todo eso. Empezamos a orar por teléfono y ella me dijo, pero no vamos a orar pidiendo absolutamente nada, vamos a orar dando gracias a Dios porque ya Él te premió, ya ese trabajo está hecho, tú solamente vas a entrar ahí y vas a reclamar lo que es tuyo. Cuando mi mamá me dijo eso, yo me llené como de una fuerza interna y yo dije, esto es mío. Gina salió al ring a dar su último combate con la determinación que solo poseen los guerreros. Cuando yo entré a ese ring, yo me transformé. O sea, yo puedo decir literalmente que me transformé. A mí se me olvidó el dolor. Yo jamás volví a sentir que tenía una lesión. Yo apagué mis oídos, yo no escuchaba absolutamente nada. Yo lo único que escuchaba era la voz de mi coach que me decía qué hacer. Yo estuve calmada, yo estuve pausada y no desperdicié golpe, porque yo decía, no me puedo poner a tirar golpe a lo loco. Luego, la comunicación con su entrenador reafirmó su determinación. Pero cuando yo entré al combate, el maestro me dijo, yo no te voy a decir nada, tú estás perfecta. Y recuerda que no importa lo que pase aquí, ya tú ganaste. El maestro me decía, tú no tienes nada, absolutamente nada que perder. Si perdiste, perdiste de la mejor, pero si ganaste, le ganaste a la mejor y aquí no vamos a ser campeón. Esas palabras fueron suficientes para yo entrar a empoderar en ese ring. Ya en ese ring, ya yo tenía dos opciones. O me conformaba con la medalla de plata, porque había perdido de la mejor, o lo daba todo y me iba por el premio mayor, que era la medalla de oro. Comenzando el combate, la veterana Adriana Carmona conecta el pecho de Gina y hace su primer punto. Un balde de agua fría era lanzado al público y todo aparentaba que se avecinaba el final esperado por los analistas. Pero Gina no perdió la confianza y se mantuvo relajada. Y fue entonces cuando, a punto de finalizar el primer round, Gina conecta un punto y empata el combate. El público se puso de pie y la emoción se sentía. Gina se iba al primer descanso con un combate empatado. En el segundo round, cual guerrera guarán, Gina no retrocedió en ningún momento durante el combate. Siempre mantuvo la iniciativa y el ataque. El segundo asalto terminó 0-0 y la decisión se trasladaba al tercer y último round. En el tercer round, Gina comenzó a atacar sabiendo que no existía un después, pero Adriana respondía y el público se comía las uñas. Cuando yo entré al último round, ya yo no escuchaba nada. Lo único que yo escuchaba era la voz de mi entrenador, que me decía, recuerda que te vas a casar con la gloria. Era lo único que el maestro Osvaldo me decía, yo no tengo nada que decirte, tú estás perfecta, tú tienes un combate perfecto. El combate finalizó empate 1-1. Para ese entonces no existía el cuarto round de muerte súbita o punto de oro. La decisión estaba en manos de los jueces
que siguiendo los parámetros de quien mantuvo la iniciativa del combate, entre otros aspectos, debían elegir cuál era la ganadora. Y llegó el momento de la decisión. Yo cerré los ojos y tenía la careta en la mano y levanté la mano en actitud de campeona y dije, no importa lo que pase, ya yo hice el trabajo. Eso era lo único que yo me repetía en la mente. Y de repente yo escuché que el público, yo tenía los ojos cerrados con la mano levantada y yo escuché que el público se fue abajo ovacionando. ¡Wow! Y cuando yo abrí los ojos, ya yo tenía a Gabriel Mercedes encima de mí, que me cargó, me abrazó y nos caímos. Y ahí vino todo el mundo y me levantó. Y yo dije, gané, yo gané. Y era lo único que me repetía, yo gané, yo soy campeona panamericana, Fui, me metí en el ring, despidieron la pelea, la saludé y yo no me lo podía creer. Gina Ruiz hacía historia, conquistando la primera medalla de oro en Juegos Panamericanos para una atleta del equipo femenino de Taekwondo. Para cerrar con toque de diamante, Gina fue galardonada como la MVP del torneo de Taekwondo de los Panam 2003. Y no era para menos. Iniciar el torneo siendo una más y terminar como la campeona absoluta es encomiable. Y solo acostumbramos a verlo en la acomodada ficción del cine. Con esa participación en los Panam, Gina quedaba consagrada como una de las atletas más rankeadas de las Américas. La confianza y experiencia obtenida la convertían en una temible competidora. Al año siguiente, la República Dominicana albergó nuevamente un evento de categoría panamericana con la organización del 13º Campeonato Panamericano de Taekwondo Santo Domingo 2004. En este evento, Gina regresa a competir en su peso natural, middle, y ya no le tocó volver a competir con Carmona, que seguía compitiendo en heavyweight. Durante el Panamericano de Taekwondo, en cuartos de final, Gina dispuso de la representante de Venezuela, discutiendo el bronce, para luego, en semifinal, vencer a la de Argentina, asegurando la plata y ganar el derecho para disputar el oro. Pero este oro no iba a ser cosa fácil conquistarlo. Suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos contenido. Por la medalla de oro, Gina debió enfrentar a Dominique Bouchard. Sí, señores, la atleta representante de Canadá, que años atrás Gina miraba con admiración al verla disputar la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Alberta. El palmarés de la canadiense hasta el Campeonato Panamericano del 2004 era medallista olímpica con 2 participaciones en Juegos Olímpicos, medallista en Campeonato Mundial con 6 participaciones, 3 participaciones en Copas Mundiales, medallista en Juegos Panamericanos con 2 participaciones, múltiple medallista en Campeonatos Panamericanos con 4 participaciones, así como medallista en múltiples abiertos internacionales. Para que no cupiera ninguna duda de que el logro de Gina fue obtenido por méritos propios en los Panam del 2003, en este evento del 2004 se cuelga nuevamente la medalla de oro tras derrotar a la canadiense con score de 3-2 y reafirmar su liderazgo a nivel panamericano. En el 2004, Gina sufre un desgarro en el menisco del pie izquierdo, pero esto no evitó que continuara con su proceso de preparación y competencias. En el mismo 2004, Gina participa en el clasificatorio olímpico que se realizó en Miami y que elegiría a los atletas de América que participarían
en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. En este evento ya se colocaba a Gina entre las favoritas para clasificar. Pero un error en la inscripción malogró la participación de Gina en el evento, dejándola fuera sin poder competir y esfumándose así la posibilidad de poder participar en unos Juegos Olímpicos. Más adelante, en el 2005, Gina participa en el Campeonato Mundial de Taekwondo de Madrid. En el 2005, debido al intenso trabajo y al desgarro de menisco de 2004, Gina se fractura el menisco y debe ser operada. En ese mismo año, 2005, Gina se gradúa de la universidad con honores magna cum laude, obteniendo el título de ingeniero industrial. A este punto, Gina se encontraba con muchas lesiones, agotada física y mentalmente. Es que el ascenso de Gina en el deporte de alto rendimiento fue meteórico y sin descanso. En ese momento es que toma la decisión del retiro, aún en la plenitud de su juventud, para dedicarse por completo a su carrera obtenida en la universidad. Gina abandona las competencias de Taekwondo. Quizás tomarse un año sabático hubiese sido suficiente para sanar y volver con todo. Pero Gina no recibió una propuesta de este tipo y ella tampoco podía determinarlo. Una verdadera falla del sistema deportivo. Durante su carrera deportiva, Gina Ruiz acumuló medallas en múltiples eventos a nivel internacional, llenando de gloria a la República Dominicana. Hasta el día de la publicación de este especial, aún ninguna dominicana en Taekwondo ha podido conquistar presea dorada en Juegos Panamericanos. Gina ha sido merecedora de múltiples reconocimientos, donde se destacan Atleta Femenina del Año en 7 ocasiones, Atleta del Año de República Dominicana con 4 nominaciones y un premio ganado, Premio Nacional de la Mujer, entre otros más. Hoy en día, Gina es ingeniera industrial y miembro del Ejército de la República Dominicana con el rango de capitán, donde además es la comandante del equipo de Taekwondo del Ejército Dominicano. Gina Ruiz tiene más que ganado su lugar en el Pabellón de la Fama del deporte dominicano y en el Salón de la Fama de las Artes Marciales de la República Dominicana. Gina es una gloria del deporte dominicano, cuyo nombre debe ser recordado por las presentes y futuras generaciones. Si te gustó este video, no olvides darle like y compartirlo en tus redes sociales para que llegue a más personas. Yo soy Julio Hernández y esto es Taekwondo Vida.